El celibato es renuncia hecha por amor. Catequesis número 79 de la Teología del Cuerpo, recibida de San Juan Pablo II el 21 de abril de 1982. Esta catequesis también es titulada El celibato, donación y renuncia por amor. Continuamos las reflexiones sobre las palabras de Cristo referentes a la continencia por el reino de los cielos. No es posible entender plenamente el significado y el carácter de la continencia si en la última frase del enunciado de Cristo, cuando dice en Mateo 19:12, por el reino de los cielos, no se aprecia su contenido adecuado, concreto y objetivo. Hemos dicho anteriormente que esta frase expresa el motivo, o sea que expresa o pone de relieve, en cierto sentido, la finalidad subjetiva de la llamada de Cristo a la continencia. Sin embargo, la expresión en sí misma tiene carácter objetivo. Indica de hecho una realidad objetiva, en virtud de la cual cada una de las personas, hombres y mujeres, pueden hacerse eunucos, como dice Cristo. La realidad del reino, en el enunciado de Cristo según Mateo 19, del 11 al 12, se define de modo preciso y a la vez general, es decir, se define de forma tal que pueda abarcar todas las determinaciones y los significados particulares que le son propios. El reino de los cielos significa el reino de Dios, que Cristo predicaba en su realización final, es decir, en su realización escatológica. Cristo predicaba este reino en su realización o instauración temporal, y al mismo tiempo lo pronosticaba en su cumplimiento escatológico. La instauración temporal del reino de Dios es a la vez su inauguración y su preparación para el cumplimiento definitivo. Cristo llama a este reino y en cierto sentido invita a todos a él. Confrontemos la parábola del banquete de bodas en Mateo 22 del 1 al 14. Si llama a algunos a la continencia por el reino de los cielos, se deduce del contenido de esta expresión que los llama a participar de modo singular en la instauración del reino de Dios sobre la tierra, gracias a la cual se comienza y se prepara la fase definitiva del reino de los cielos. En este sentido, hemos dicho que esa llamada está marcada con el signo particular del dinamismo propio del misterio de la redención del cuerpo. Así pues, en la continencia por el reino de los cielos, se pone de relieve, como ya hemos mencionado, la negación de sí mismo, tomar la propia cruz de cada día y seguir a Cristo, Lucas 9:23, que puede llegar hasta implicar a la renuncia del matrimonio y a una familia propia. Todo esto se deriva del convencimiento de que así es posible contribuir mucho más a la legalización del reino de Dios en su dimensión terrena, con la perspectiva del cumplimiento escatológico. Cristo, en su enunciado según Mateo 19, 11 y 12, dice de manera general que la renuncia voluntaria al matrimonio tiene esta finalidad, pero no especifica esta afirmación. En su primer enunciado sobre este tema, no precisa aún para qué tareas concretas es necesaria, o bien indispensable, esta continencia voluntaria, en orden a realizar el reino de Dios en la tierra y preparar su futuro cumplimiento. A este propósito podremos ver algo más en Pablo de Tarso, 1 de Corintios, y lo demás será completado por la vida de la Iglesia en su desarrollo histórico, llevado adelante según la corriente de la auténtica tradición. En el enunciado de Cristo sobre la continencia por el reino de los cielos, no hallamos indicio alguno más detallado de cómo entender ese mismo reino, tanto por lo que se respecta a su realización terrena, como por lo que se refiere a su definitivo cumplimiento, en su específica y excepcional relación con los que por él se hacen voluntariamente eunucos. Tampoco se dice mediante qué aspecto particular de la realidad que constituye el reino se le asocian aquellos que se han hecho libremente eunucos. Efectivamente,
Es sabido que el reino de los cielos es para todos. También están relacionados con él en la tierra y en el cielo los que toman mujer y marido. Es para todos la viña del Señor, en la cual aquí, en la tierra, deben trabajar, y es después la casa del Padre, donde deben encontrarse en la eternidad. ¿Qué es, pues, ese reino para aquellos que, con miras a él, eligen la continencia voluntaria? Por ahora no encontramos respuesta alguna a estas preguntas en el enunciado de Cristo referido a Mateo 19, 11, 12. Parece que esto corresponde al carácter de todo el enunciado. Cristo responde a sus discípulos sin ponerse en la línea de sus pensamientos y sus valoraciones, en las que se oculta, al menos indirectamente, una actitud utilitarista con relación al matrimonio. Si tal es la condición, es preferible no casarse, dice Mateo 19:10. El maestro se separa explícitamente de este planteamiento del problema, y por eso, al hablar de la continencia por el reino de los cielos, no indica por qué vale la pena, de esta manera, renunciar al matrimonio, a fin de que ese es preferible no suene en los oídos de los discípulos con algún acento utilitarista. Solo dice que esta continencia a veces es requerida, sino indispensable por el reino de Dios. Y con esto indica que constituye, en el reino que Cristo predica y al que llama, un valor particular en sí misma. Los que la eligen voluntariamente deben elegirla mirando a ese valor, y no como consecuencia de cualquier otro cálculo. Este tono esencial de la respuesta de Cristo, que se refiere directamente a la misma continencia por el reino de los cielos, puede referirse de modo indirecto también al problema precedente del matrimonio. Confrontemos Mateo 19 del 3 al 11. Según la intención fundamental de Cristo, la respuesta sería la siguiente: si alguno elige el matrimonio, debe elegirlo tal como fue instituido por el Creador desde el principio. Debe buscar en él los valores que corresponden al designio de Dios. En cambio, si alguno decide seguir la continencia por el reino de los cielos, debe buscar en ella los valores propios de esa vocación. En otros términos, debe actuar conforme a la vocación elegida. El reino de los cielos es ciertamente el cumplimiento definitivo de las aspiraciones de todos los hombres, a quienes Cristo dirige su mensaje. Es la plenitud del bien, que el corazón humano desea por encima de todo lo que puede ser su herencia en la vida terrena. Es la máxima plenitud de la gratificación de Dios al hombre. En la conversación con los saduceos, confrontemos Mateo 22, 24, 30, Marcos 12, 18, 27 y Lucas 20, 27, 40, que ya hemos analizado anteriormente. Encontramos algunos detalles sobre ese reino en estos textos, o sea, sobre el otro mundo. Hay muchos más en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, parece que para esclarecer qué es el reino de los cielos para los que, a causa de él, eligen la continencia voluntaria, tiene un significado especial la revelación de la relación esponsal de Cristo con la Iglesia. Entre otros textos, pues es decisivo el de la carta de los Efesios, capítulos 5, 25 y siguientes, sobre el cual nos convendrá fundarnos especialmente cuando consideremos el problema de la sacramentalidad del matrimonio. Ese texto es igualmente válido tanto para la teología del matrimonio como para la teología de la continencia por el reino, es decir, la teología de la virginidad del celibato. Parece que precisamente en ese texto encontramos como concretado lo que Cristo había dicho a sus discípulos al invitar a la continencia voluntaria por el reino de los cielos. En este análisis se ha subrayado ya suficientemente que las palabras de Cristo, en medio de su gran concisión, son fundamentales. Están llenas de contenido esencial y caracterizadas además por cierta severidad. No cabe duda de que Cristo pronuncia su llamado a la continencia en la perspectiva del otro mundo, pero en esta llamada pone el acento sobre todo en aquello en que se manifiesta el realismo temporal
de la decisión a esta continencia. Decisión vinculada con la voluntad de participar en la obra redentora de Cristo. Así pues, a la luz de las respectivas palabras de Cristo referidas por Mateo 19 del 11 al 12, emergen sobre todo la profundidad y la seriedad de la decisión de vivir la continencia por el reino, y encuentra expresión el momento de la renuncia que implica esta decisión. Indudablemente, a través de todo esto, a través de la seriedad y profundidad de la decisión, a través de la severidad y responsabilidad que comporta, se transparenta y se trasluce el amor. El amor como disponibilidad del don exclusivo de sí por el reino de Dios. Sin embargo, en las palabras de Cristo, este amor parece estar velado por lo que, en cambio, se pone en primer plano. Cristo no oculta a sus discípulos el hecho de que la elección de la continencia por el reino de los cielos es una renuncia, vista en categorías de temporalidad. Ese modo de hablar a los discípulos, que formula claramente la verdad de su enseñanza y de las exigencias que esta enseñanza contiene, es significativo para todo el Evangelio, y es precisamente eso lo que le confiere, entre otras cosas, una marca y una fuerza tan convincentes. Es propio del corazón humano aceptar exigencias, incluso difíciles, en nombre del amor por un ideal y sobre todo en nombre del amor hacia la persona. Efectivamente, el amor está orientado por esencia hacia la persona, y por esto, en la llamada a la continencia por el reino de los cielos, primero los mismos discípulos y luego toda la tradición viva de la Iglesia describirán enseguida el amor que se refiere a Cristo mismo como esposo de la Iglesia, esposo de las almas, a las que Él se ha entregado hasta el fin en el misterio de su Pascua y de la Eucaristía. De este modo, la continencia por el reino de los cielos, la opción de la virginidad y del celibato para toda la vida, ha venido a ser en la experiencia de los discípulos y de los seguidores de Cristo el acto de una respuesta particular del amor del esposo divino, y por esto ha adquirido el significado de un acto de amor esponsal, esto es, de una donación esponsal de sí, para corresponder de modo especial al amor esponsal del Redentor, una donación de sí entendida como renuncia, pero hecha sobre todo por amor. Catequesis número 79 de la Teología del Cuerpo, titulada El celibato es renuncia hecha por amor, recibida por San Juan Pablo II el 21 de abril de 1982. El celibato, donación y renuncia por amor.